Antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte al canal. Mañana habrá una nueva historia que no quieras perderte. Esta es solo el principio. Quédate atento para más giros inesperados y no olvides activar la campanita para ser el primero en enterarte cuando suba el próximo capítulo. Gracias por ser parte de este viaje. El día que lo vi en el aeropuerto con ella, el mundo que había construido a su alrededor se desmoronó ante mis ojos. Nunca imaginé que ver a mi esposo con otra mujer sería el golpe más devastador de mi vida, pero fue exactamente eso. Estaba de pie en el vestíbulo, esperando mi vuelo, cuando los vi. Él estaba Ali, sosteniendo la mano de una mujer desconocida, y sus ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con amor, ahora brillaban con algo que no era para mí. La escena se quedó grabada en mi mente como una fotografía que no podía borrar. De repente, el sonido de la multitud desapareció y todo se volvió borroso. Mi respiración se aceleró mientras mis piernas temblaban. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo había llegado a este punto? Era una sensación extraña, como si el suelo debajo de mis pies hubiera desaparecido. Estaba atrapada entre la rabia y la incredulidad, sin saber qué hacer o cómo reaccionar. Cuando él me vio, su expresión cambió de inmediato. Intentó sonreír, pero era una sonrisa vacía, como si ya estuviera pidiendo disculpas sin siquiera haber dicho una palabra. La mujer a su lado observó con curiosidad, pero no me miró con compasión ni asombro. Él dio un paso hacia mí, pero no me moví. Mis pies estaban clavados al suelo, como si no pudiera moverme aunque quisiera. Finalmente habló, pero sus palabras me llegaron como un eco distante. Es lo que parece, dijo con una voz que ya no sonaba como la suya, fría y distante. Quiero explicártelo. Las palabras no tenían sentido. ¿Cómo podía haber algo que explicar después de lo que había visto? Mi mundo entero se derrumbó en ese instante, pero no podía permitirme caer. No Ali, no frente a él. La mujer no dijo nada, pero su presencia en ese momento era como un peso que no podía ignorar. Me sentí pequeña, invisible, como si no perteneciera a ese lugar ni a esa vida. Te mereces la verdad, pero no aquí, dijo él, mirando la situación con incomodidad. Sin embargo, ya no me importaba lo que él pensara o dijera. Ya no podía confiar en sus palabras, ya no podía confiar en él. Con un suspiro profundo, tomé una decisión. No quiero saber nada más, respondí. No ahora, no aquí. Y con eso me di la vuelta y me alejé de él, de su mentira, de mi vida con él. Pero algo dentro de mí me decía que esto no estaba terminado, que solo era el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría todo lo que conocía. Los días que siguieron fueron una mezcla de incomodidad y silencio. Mi vida ya no se sentía como la misma. Cada rincón de la casa, cada objeto que había compartido con él, parecía gritar su ausencia, aunque él seguía estando en cada detalle. Su olor en la almohada, su taza de café en la mesa, las huellas de sus pasos que todavía parecían resonar en el pasillo. No sabía por qué me había sorprendido tanto. Sabía que las cosas entre nosotros no estaban bien, que el distanciamiento se había ido acumulando con el tiempo, pero ver su traición en persona fue un golpe que no había anticipado. No entendía por qué lo hacía, porque ahora, al principio, traté de ignorarlo, traté de seguir mi rutina, trabajo, cenas solitarias, noches de insomnio, pero el silencio se volvía más insoportable cada día. Me levantaba de la cama y lo primero que hacía era mirar el teléfono, esperando sin querer que una notificación suya apareciera, pero no lo hacía. No sabía qué quería, pero algo dentro de mí esperaba que regresara, que se arrepintiera, que intentara arreglar lo que había roto. Pero lo que no entendía era que yo ya había roto mucho antes que él. Un día decidí salir a caminar para despejar mi mente. Caminé sin rumbo fijo, sintiendo el aire frío de la ciudad acariciar mi rostro. Necesitaba un descanso de los pensamientos que me atormentaban. Mientras caminaba por las calles, me di cuenta de cuán vacía se sentía mi vida. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, ya no existía más. Me detuve frente a una pequeña librería, una que nunca había visitado.
La puerta de cristal tintado me invitaba a entrar, y aunque nunca me había considerado una persona de libros, algo me empujó hacia allí. La campanilla de la puerta sonó suavemente cuando entré, y el olor a papel viejo y café recién hecho me envolvió. Dentro, el lugar era tranquilo, casi mágico. Había estanterías por todas partes, llenas de libros que contaban historias que nunca había tenido tiempo de leer. Me detuve frente a una estantería, corriendo los dedos por los lomos de los libros. Un título llamó mi atención, uno que había leído en mis días más jóvenes, El arte de dejar ir. Pensé que tal vez necesitaba entender lo que significaba. Mientras hojeaba el libro, una sensación de calma comenzó a apoderarse de mí. No era una solución, no era una respuesta directa a mi dolor, pero me hizo darme cuenta de algo. Lo que había vivido con él ya no era lo que quería. Ya no era la mujer que se sacrificaba constantemente, que ponía todo por él mientras él se deslizaba en su propia indiferencia. Fue en ese momento que supe que necesitaba comenzar a reconstruir mi vida. Solo que esta vez lo haría por mí. Salí de la librería con el libro en la mano, el peso de la decisión sobre mis hombros, pero al mismo tiempo una sensación extraña de alivio. Ya no estaba dispuesta a esperar que alguien viniera a arreglar mi vida. Nadie lo haría por mí. Era mi responsabilidad, y solo mía, reconstruir lo que él había destruido. Haré una pequeña pausa. Cuéntenme en los comentarios desde qué país o ciudad me escuchan y si alguna vez les pasó algo parecido. Me encantaría leer sus historias. Y si quieren escuchar más, no olviden suscribirse. Ahora continúo. El tiempo comenzó a moverse de manera diferente. Lo que antes parecía un ciclo interminable de rutina y previsibilidad, ahora se transformaba en algo nuevo, lleno de incertidumbres pero también de posibilidades. Los días parecían más largos, pero al mismo tiempo más livianos. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma mujer que había estado esperando, sufriendo en silencio por un amor que parecía desvanecerse ante mis ojos. Después de salir de la librería con ese libro en las manos, me di cuenta de que necesitaba un espacio para pensar, para entender lo que realmente quería hacer. Durante tantos años, mi vida había estado ligada a él, a sus decisiones, a sus deseos. Pero ahora, más que nunca, me daba cuenta de que debía recuperar mi autonomía, de que mi felicidad no dependía de nadie más que de mí misma. Decidí dar un paso más. Le envié un mensaje a mi mejor amiga, Laura, invitándola a cenar. Necesitaba hablar con alguien que conociera la versión completa de mí, alguien que me escuchara sin juzgarme. El restaurante estaba lleno esa noche, con risas y conversaciones a su alrededor. Pero para mí el mundo parecía haberse reducido a esa mesa pequeña y a los ojos de Laura, que me observaban con una mezcla de preocupación y cariño. Te noto diferente, dijo Laura, dejando de mover su tenedor. Lo que pasó con él te afectó mucho, ¿verdad? Asentí lentamente, sin saber si quería hablar o si simplemente necesitaba que alguien me escuchara. Lo que más me duele es que ya no me reconozco a mí misma. Era su esposa, la mujer que lo conocía mejor, que compartía cada día con él. Pero ahora soy una extraña en mi propia vida. Laura me miró en silencio por un momento, sus ojos brillando con comprensión. Es normal sentirse así. El dolor del engaño cambia a las personas, pero no tienes que quedarte atrapada en esa imagen de lo que eras. Ahora tienes la oportunidad de reconstruir, de ser quien realmente eres, sin ataduras. Sus palabras fueron como una bocanada de aire fresco. Había estado atrapada en la idea de lo que había sido mi vida, en la necesidad de encontrar una solución rápida, pero Laura tenía razón, no podía apresurar el proceso. La reconstrucción de mi vida no sería algo que pudiera lograr de la noche a la mañana. ¿Qué harás ahora? Me preguntó, su voz suave pero curiosa. Me quedé en silencio por un momento, pensativa. La respuesta no era simple, pero estaba comenzando a vislumbrar el camino. Voy a empezar de nuevo. No sé exactamente cómo o cuándo, pero sé que no puedo quedarme aquí esperando a que algo cambie. No puedo seguir esperando que él me pida perdón o que vuelva. Ya no quiero eso.
Quiero algo diferente. Laura sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. Eso es lo que más me gusta de ti. ¿Sabes cuándo es el momento de dejar ir y empezar otra vez? Esa noche, después de la cena, regresé a mi apartamento con un sentimiento de resolución que no había tenido en mucho tiempo. Sabía que no sería fácil. Sabía que enfrentaría momentos de debilidad y de duda. Pero lo más importante es que ahora sabía que podía caminar sola. Podía empezar a tomar las riendas de mi vida. Al llegar a mi casa me senté en el sofá, con el libro en mis manos. Comencé a leer con más concentración que nunca. El arte de dejar ir no solo era un título, era una lección que necesitaba aprender de una vez por todas. Cada página me daba fuerzas para seguir adelante, para dejar ir no solo a él, sino a la idea de lo que pensé que debía ser mi vida. El primer paso ya estaba dado. Ya no era la mujer que se quedaba en el mismo lugar, esperando que las cosas mejoraran. Ahora me estaba dando permiso para avanzar, para reconstruir mi vida desde cero, a mi manera. Los días se convirtieron en semanas y las semanas, aunque llenas de incertidumbre, empezaron a dejar espacio para una sensación nueva, la libertad. Había algo profundamente liberador en no tener que preocuparme por lo que él pensaba o por lo que pudiera hacer. El peso de su traición, aunque aún estaba presente, ya no dominaba mi vida. Ahora, cada paso que daba era por mí misma, no por él ni por lo que alguna vez habíamos compartido. Mi trabajo en la oficina se volvió una rutina reconfortante. Pasaba horas sumida en proyectos que me llenaban de satisfacción, olvidando por momentos el dolor que todavía residía en mi pecho. Los primeros días después de nuestra ruptura habían sido oscuros, casi insoportables, pero algo en mi interior me decía que tenía que seguir adelante. A veces me encontraba mirando por la ventana, observando la ciudad tan viva, tan llena de posibilidades. En esos momentos, algo en mi interior comenzaba a sentirse más ligero, como si el aire que respiraba fuera diferente, como si el futuro estuviera comenzando a abrirse ante mí, aunque aún no pudiera ver todo lo que traía consigo. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, me encontré con una antigua amiga de la universidad. El destino siempre tan impredecible. Parecía poner las personas correctas en mi camino en el momento justo. Su nombre era Clara, una mujer con una energía positiva que siempre había sido una fuente de apoyo incondicional. ¡Qué sorpresa verte aquí!, dijo Clara, sonriendo de oreja a oreja cuando me reconoció. Nos abrazamos con calidez y ella, al igual que Laura, percibió al instante que algo había cambiado en mí. «Te ves diferente», comentó, observando mi rostro con atención, como si hubieras encontrado algo que te hacía falta. Era cierto. No solo se notaba en mi apariencia, sino en mi actitud. La tristeza, esa sombra que había oscurecido mis ojos, había comenzado a desaparecer. Había algo en mi interior que me decía que, aunque el camino aún era largo, ya estaba en el lugar adecuado para empezar. «Estoy comenzando a encontrar mi camino», le respondí con una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. «No sé bien hacia dónde me llevará, pero sé que debo caminar». Clara asintió, su mirada llena de comprensión. Es increíble lo que podemos lograr cuando decidimos mirar hacia adelante, en lugar de quedarnos atrapados en el pasado. Nos sentamos en un banco del parque y durante horas hablamos de todo lo que había sucedido en nuestras vidas. Clara me contó sobre su carrera, su familia y las lecciones que había aprendido. Yo, por otro lado, le relaté mi experiencia, aunque sin entrar en demasiados detalles sobre él. No lo necesitaba. Ya no lo necesitaba. Al final de la tarde, Clara me dio un consejo que resonó profundamente en mí. La vida no te debe nada, pero tú te debes todo a ti misma. No dejes que nadie te haga dudar de lo que vales. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que nos despedimos. Tenía razón. Durante tanto tiempo, había buscado en los demás la validación que necesitaba, había intentado llenar un vacío con su amor, con sus promesas. Pero la verdad era que nadie podía darme lo que ya tenía dentro de mí misma, la capacidad de ser feliz, la capacidad de sanar y la capacidad de crecer. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al espejo, mirando mi reflejo con una nueva perspectiva.
No me importaba ya el pasado. No me importaba lo que había sido. Lo que importaba era quién iba a ser. Y a partir de ese momento, decidí ser quien siempre había sonado ser, sin importar lo que los demás pensaran o dijeran. Ya no había espacio para el miedo. Ya no había espacio para la duda. Solo había espacio para mi futuro. Haré una pequeña pausa. Cuéntenme en los comentarios desde qué país o ciudad me escuchan y si alguna vez les pasó algo parecido. Me encantaría leer sus historias y si quieren escuchar más, no olviden suscribirse. Ahora continúo. Pasaron meses y mi vida, aunque diferente, comenzó a tener un nuevo ritmo. Ya no estaba atada a la sombra de lo que había sido. Había encontrado en mi dolor una fuente de fortaleza, algo que nunca habría imaginado cuando todo parecía perdido. Los días ya no se alargaban, ni las noches se sentían vacías. Estaba aprendiendo a vivir para mí misma, sin depender de la aprobación ni de las promesas rotas de alguien más. Mi trabajo, aunque siempre fue algo que me gustaba, se convirtió en una forma de expresar mi verdadera independencia. Comienza a hacer más por mí, a aceptar nuevos desafíos, a explorar oportunidades que antes había dejado de lado por temor a lo que podría perder. Pero ahora, todo lo que ganaba no tenía que ver con él ni con nadie más. Lo que estaba ganando era mi propio respeto, mi propio bienestar. Fue en una de esas tardes de reflexión que, mientras paseaba por el parque donde había encontrado a Clara, me encontré con algo inesperado, la paz. No era el tipo de paz que buscaba en el principio cuando esperaba que todo volviera a ser como antes. No, era una paz profunda y tranquila que venía de aceptar lo que había sucedido, de entender que las cicatrices son solo recordatorios de que somos más fuertes de lo que pensamos. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me llegó un mensaje. Lo vi en mi teléfono y mi corazón dio un vuelco. Era de él. Había pasado tanto tiempo sin saber nada que me había olvidado de lo que sentía recibir uno de sus mensajes, pero esta vez algo en mí no vaciló. Leí las palabras, pero no me dejaron marcada como antes. ¿Cómo estás?, preguntaba con un tono que nunca se sentía genuino, siempre buscando una puerta abierta que nunca más encontraría. Lo dejé allí, en el teléfono, y seguí caminando. No lo borré, no lo contesté, simplemente seguí mi camino, porque al final ya no importaba lo que él pensara ni lo que él buscara. Lo único que importaba era lo que yo quería, lo que yo había decidido ser. La transformación que había comenzado dentro de mí estaba lejos de terminar, pero ya no me importaba el final, porque estaba disfrutando del viaje. Ya no estaba esperando un rescate ni deseando que las cosas volvieran a ser como antes. Ya no lo necesitaba. La vida, como había aprendido, no siempre es predecible, pero también tiene una forma de recompensar a aquellos que deciden tomar control de su destino. Y aunque las huellas de lo que había sido nuestra relación siempre estarían allí, ahora veía esas huellas no como un recordatorio de lo perdido, sino como un testamento de lo que había logrado superar. Me detuve frente a una fuente en el parque, observando cómo el agua fluía sin cesar. El agua no se detenía por nada, simplemente seguía adelante. Y yo, como el agua, también seguiría adelante. Había aprendido a dejar ir, y eso me había permitido encontrarme con una versión de mí misma que, aunque herida, era más fuerte que nunca. Ya no soy la misma. Susurré para mí misma, sonriendo con una nueva fuerza en el corazón. Soy mejor. Y con esa certeza, di el siguiente paso, sin mirar atrás,